En 2020 vivimos una de las últimas pandemias del mundo que dejó miles de muertos en todo el mundo. Esto demostró lo frágiles que somos los seres humanos, como un arma invisible es capaz de acabar con la vida de muchas personas inocentes. Por supuesto, a lo largo de la historia hubo otras pandemias igual y peores que el coronavirus. Muchos acabando con gran parte de la población mundial, como la peste, que acabó con la mitad de la población de Europa, llevándose consigo a más de 100 millones de personas. En el año 1943 apareció una extraña enfermedad, apareció por primera vez en Roma. Poco después de que las tropas de la Alemania nazi tomaron la capital italiana tras el derrocamiento de su aliado, Benito Mussolini. Luego de hacerse con la ciudad, los soldados de Adolfo Hitler iniciaron una cacería contra la comunidad judía de la zona, que hasta entonces se había salvado de la brutal persecución y aniquilamiento registrada en otras zonas de Europa. Para evitar ser deportados a los temidos campos de concentración, de los cuales habían comenzado a llegar informaciones, muchos judíos se refugiaron con vecinos, pero sobre todo en iglesias, monasterios, conventos y hasta en hospitales administrados por la Iglesia Católica. En uno de esos centros de salud, 3 médicos acogieron a decenas de personas y las diagnosticaron con una terrible y mortal enfermedad, de la cual nadie había oído hablar. Los nazis no tardaron en llegar al hospital para continuar con su cacería. El entonces director del hospital, Giovanni Veromeo, un ferviente católico con buenos contactos en la Santa Sede, los recibió y se ofreció a mostrarles el recinto a los uniformados. Sin embargo, al llegar a una sala les advirtió que allí había personas aisladas por presentar los síntomas de una extraña y peligrosa enfermedad que apenas se estaban investigando. Veromeo le dijo a los alemanes que se trataba del síndrome K, una dolencia que describió como altamente contagiosa que afectaba el sistema neurológico y acarreaba la muerte. Sacerdoti fue junto a Veromeo y el también médico y antifascista italiano Adriano Ossicini, autor intelectual del engaño que permitió salvar de una muerte segura a decenas de judíos. Este médico, quien era de origen judío, fue contratado por Veromeo para trabajar en el hospital romano, pese a que las leyes raciales aprobadas por Mussolini a finales de los años 30 proscribían esto. A la enfermedad la bautizaron síndrome K para que hacer una aproximación a la enfermedad de Koch y la tuberculosis, a que estaba causando muchos problemas a las tropas de Hitler en Hungría y en Polonia en ese tiempo. Veromeo, Sacerdoti y Ossicini pusieron en marcha un gran montaje. Así comenzaron a fabricar los expedientes médicos de los judíos que supuestamente habían contraído la misteriosa enfermedad, una operación que requirió de la colaboración de muchas personas dentro y fuera del centro. Y aunque la versión de la supuesta enfermedad letal mantuvo a raya a los nazis, los médicos no bajaron la guardia e instruyeron a los judíos sobre qué hacer en caso de que estos volvieran. Los médicos pidieron a los falsos enfermos que tosieran con todas sus fuerzas y dar una impresión de enfermos terminales, mostrando cansancio y debilidad. Los alemanes enviaron médicos al hospital para corroborar la versión de la enfermedad, pero se conformaron con las explicaciones de los médicos italianos. Los médicos avisaron de que dicha enfermedad era altamente contagiosa, desfigurante y mortal. Capaz el miedo a contagiarse o el simple hecho de no querer perder tiempo en un hospital lleno de enfermos los hizo caer en el engaño. En mayo de 1944 las tropas nazis volvieron al hospital y lo inspeccionaron, pero al pasar por la sala donde estaban los judíos estaban aislados y escucharlos toser pasaron de largo. Un mes después las fuerzas aliadas liberaron Roma y los supuestos pacientes que quedaban en el hospital fueron dados de alta. Si los médicos alemanes hubieran hecho algún examen a los supuestos enfermos habrían descubierto la mentira, pero no lo hicieron.